Yo le hago una pregunta a tus seguidores. ¿A ustedes les llenan la nevera la izquierda? ¿O les paga la luz la derecha? ¿O les paga el agua el centro? No se dejen seguir metiendo en esa disyuntiva, porque ustedes son los que trabajan para lograr pagar sus servicios públicos. Eso es lo que queremos hacer nosotros, que con sentido común resolvamos los problemas de la gente, no los problemas de los partidos políticos, no los problemas de los políticos. Un líder mundial que admires. Winston Churchill era un tipo que pensaba en las próximas generaciones, no en las próximas elecciones. ¿Cuál es ese llamado a los otros candidatos o qué piensas de esa unidad y en qué tiempos y momentos debe unirse los candidatos presidenciales y dejar quizás los egos y las vanidades a un lado para pensar en el país? Pues lo primero es que yo hice ese llamado hace 3 meses, tuvo buena receptividad, pero no pasó nada. Por esa razón el pasado jueves tomé la determinación y ya tenemos una unión de 3, Mauricio Cárdenas, Juan Manuel Galán y David Luna. Ojalá lleguen más, pero sí vamos a llegar unidos a la elección para que haya un candidato que tenga capacidad de derrotar el proyecto del continuismo. Bienvenidos a Cambio y Fuera Podcast, un espacio para compartir historias, experiencias e inspiración. Una nueva conversación. Hoy tenemos un invitado muy especial al cual le tengo un gran respeto y admiración, David Luna, un hombre con una trayectoria profesional del servicio público inmensa, edil, ex concejal, ex representante a la Cámara, ex senador, ex ministro, ex consejero presidencial. David ha tenido todos los cargos del Estado. Es un gusto hoy tenerlo acá en el departamento del Quindío en Cambio y Fuera Podcast. Nico, muchas gracias por esta invitación. Primero déjame felicitarte por este podcast que es un éxito, va volando. Y segundo, feliz de estar en Armenia, de estar en Quindío y de estar en esta campaña presidencial que lo que busca es hacer una política con el objetivo de regresarle la dignidad al servicio público, que es tan clave, tan necesario. Hay que servir y no servirse. David, una pregunta con la que siempre empezamos este podcast. ¿Quién es David Luna más allá de lo político, más allá de los cargos que ha tenido? David es un tipo común y corriente, tengo 50 años, estoy casado con Lauri, barranquillera, soy papá de Julieta que tiene 9 añitos, hincha el Junior, y Alejandro que tiene 5, hincha Millonarios. Una familia muy linda donde hemos siempre tratado de inculcarle los valores de la honestidad, pero sobre todo de la solidaridad a nuestros hijos. Y yo soy un tipo que desde muy chiquito me dediqué a lo público porque creía que con ello podía ayudar a transformar vidas. Comencé, como le conté ahorita a un grupo de amigos tuyos, en una junta de acción comunal, en el primer escalón de la democracia, tratando de salvar una quebrada, la del barrio donde nací. Y poco a poco fui construyendo una carrera que hoy pues nunca ha estado manchada por escándalos, por sanciones, por investigaciones, por corrupción, pero más importante que eso, siempre ha estado conectada con la ejecución en beneficio de los ciudadanos. Entonces, soy un tipo que pues le dedica su vida a lo público con felicidad, con entusiasmo, pero siempre teniendo a mi familia agarrándome y cuidándome. David, tu formación académica, abogado, especialista en Derecho Administrativo, magíster en Políticas Públicas, tienes otros estudios. ¿Crees que la formación académica ha sido clave en tu desarrollo profesional y en la vida pública? Definitivamente porque yo siempre he creído que los cimientos son esenciales para tomar decisiones. A mí el derecho me ha permitido entender que las leyes deben ser respetadas, pero para gobernar no se necesita ser abogado, administrador o médico. Para gobernar se necesita sensatez, se necesita sentido común, se necesita tomar las decisiones con base en la evidencia. Yo creo que uno gobierna con 3 herramientas, los equipos, porque quien se cree Mesías fracasa y los equipos son fundamentales para construir obviamente mejores decisiones, pero también un coequipero te dice, estás equivocándote, o estás haciendo esto mal, o sigue por ese camino. En segundo lugar, la agenda. La agenda es esencial no solo para cumplirla, sino adicionalmente para darle la importancia que merece a un tema. Y 3, el presupuesto,
Tú tienes que saber con qué cuentas y gastarlo de manera austera y de manera correcta para impactar la vida de la gente. Entonces, la formación es esencial, pero la experiencia siempre será fundamental. David, hablemos un poco de tu formación profesional, de los cargos que has tenido en elección popular. Empezaste como edil de Chapinero. ¿Cuál fue la mayor experiencia o cuál fue ese sentimiento que tuviste el día que te dijeron quedaste electo como edil de Chapinero? Pero antes déjame contarte cómo quedé electo, porque salí con unas fotocopias de media hoja, tamaño carta, donde puse una foto, yo quiero ser su edil y si me necesita llámeme. Y salía un celular que era 310-270-2831. Ese es mi mismo número de teléfono hoy en día. Nunca lo he cambiado en 30 años. Mi oficina sigue siendo en la esquina de la 68 con Quinta. Nunca la he cerrado en 30 años. ¿Por qué? Porque uno se debe a la gente. Y la gente tiene en la cabeza que el político lo eligen y cambia de teléfono, lo eligen y cambia de oficina. Pero dos, yo sí creo que comenzar por el primer escalón de la democracia es fundamental. A mí me llamaba el vecino cuando se cayó un árbol, cuando había una alcantarilla abierta, cuando se generaba un problema con un hueco. ¿Por qué? Porque esa es la esencia. Uno está, es para resolver desde el problema chiquito hasta el problema grande. A mí no me aburre atender a una persona que está pasando por un momento difícil o una persona que tiene un problema de seguridad en su barrio o en su parque, porque para eso está uno como servidor público, para resolver. Ese fue el máximo honor de los que he tenido en lo público. 1058 votos, fue la primera vez que alguien salió a votar por mí y 1058 ciudadanos votaron por mí en ese momento. Posteriormente fuiste concejal de Bogotá. ¿Cómo fue esa experiencia y cuál fue el mayor logro en 30 segundos en el Consejo de Bogotá? Mire, en el Consejo de Bogotá hubo muchos logros, pero compartí ahorita. Fui el autor y el ponente del Código de Policía, que cambió paradigmas. Por ejemplo, prohibimos que se fumara en los bares, en las discotecas, y eso ayudó a mejorar la salud. Convertimos el Festival de Rock al Parque en un bien de interés cultural. Logramos que Transmilenio fuera una realidad porque aportamos los recursos para que fuera posible ejecutarlo junto con las ciclorrutas que se había inventado en ese momento Peñalosa, pero ayudamos a sacar adelante la cultura ciudadana que había sido liderada por Mocus. O sea que yo me siento muy feliz de haber trabajado con dos tipos geniales como Mocus y Peñalosa, porque les aprendí, pero adicionalmente entendí que los equipos son esenciales, construir sobre lo construido. En ese consejo, el primer consejo, fueron 11.000 votos. Pasé de 1.000 a 11.000 en toda la ciudad. Y ya después el segundo consejo fue mucho más grande porque fue una lista que fortalecimos producto del trabajo. David, posteriormente te eliges representante a la Cámara. En el 2022 te eliges como senador de la República, pero también has pasado en cargos como alto consejero presidencial, también ministro de TIC del país. ¿Cómo ha sido esa experiencia de ocupar cargos de elección popular, pero también estar en el gabinete de un gobierno en este siglo? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo crees tú que desde el servicio público se le puede servir a los colombianos y a la gente? Un cargo de elección popular es la demostración de que tú tienes no solamente la capacidad, sino adicionalmente pones a disposición tu nombre. Y puede que la gente vote por ti o no. O sea que es una prueba para saber si tú tienes conexión con la gente, pero una prueba para cumplir lo que te comprometes a hacer. Yo fui elegido edil, concejal 2 veces, representante de la Cámara y senador. Siempre es muy importante poner a consideración el nombre. Y obviamente he ganado y he perdido elecciones, porque perdí la elección para llegar a ser alcalde de Bogotá. ¿Y sabes por qué? Porque no me quise comprometer con algo que sabía no podía cumplir. Y el que ganó sí se comprometió y nunca lo hizo. Entonces ahí de por medio también hay pues no solamente experiencias, sino adicionalmente muchos valores. Y el ejecutivo es esencial, porque el ejecutivo es ejecutar, es resolverle los problemas a la gente. Había un presidente colombiano que decía, es mejor 1 milímetro de ejecutivo que 100 kilómetros de legislativo. Yo no creo, yo lo que creo es que es bueno complementarlo. Y en un lado ejecutas, en el otro controlas.
En un lado emites decretos, en el otro logras sacar leyes. Y eso significa pues un aporte muy valioso para la construcción de la democracia de un país. David, en el mes de enero renunciaste al Senado de la República. Estabas desempeñando esa credencial a través del partido Cambio Radical, renunciaste para asumir una candidatura independiente a la presidencia, pero durante ese Senado ejerciste una posición muy coherente, una posición de ideas, una posición inteligente, diría yo, que no era una posición que buscaba destruir al presidente, respetaste la dignidad del presidente y tuviste un discurso de oposición en el año 2024, si no estoy mal, muy interesante ese 20 de julio. ¿Por qué tomas la decisión de renunciar al Senado si desde el Senado estabas haciendo un ejercicio tan serio y responsable de oposición que daba un debate de altura a la oposición? Por dos razones. Lo primero, porque yo creo que llegó el momento de que Colombia le dé una oportunidad a la renovación generacional. Una generación que se ha preparado, una generación que le quiere devolver la dignidad a la política, una generación que está lista a, con nuevas ideas, resolver problemas viejos. Pero dos, porque yo no podía hacer campaña presidencial con sueldo de senador. Eso me parecía poco ético, poco moral, y por eso renuncio al partido y renuncio al Senado. Al partido porque quería ser candidato, y en el partido pues habían otras candidaturas y posiblemente no lo iba a poder ser, pero al Senado además porque el presidente Petro venía brincándose al Congreso y había que salir a las regiones, a los territorios, a los 32 departamentos que he visitado en este semestre, para decirle a la gente qué estoy pensando, cómo lo estoy pensando, por qué lo estoy pensando. Y tres, mire, yo hice oposición desde el día cero. A las 4:55, digo la registraduría Petro es presidente, y a las 5 yo publiqué un trino donde dije, haré oposición, no haré daño. ¿Por qué? Porque hay que tener la convicción de sin gritos, sin insultos, poder decir las cosas como son. Y cuando el presidente se equivocaba, yo levantaba la mano, daba mi discurso y señalaba cuáles eran sus equivocaciones. Pero si en pocas ocasiones acertó, también tuve el valor cívico de aplaudirlo. Di 2 discursos de oposición. Di el discurso de oposición en el año 23 y en el año 24, donde yo creo que llamé la atención al gobierno con una frase contundente. El verdadero cambio era hacer, no retroceder. Y lamentablemente nos están entregando un país en un momento muy crítico con muchas dificultades. David, ahora que hablabas de los gritos, del que más duro hable, estamos viendo que hay muchos candidatos presidenciales que a nivel digital crecen mucho, pero son candidatos un poco más radicales que se dedican a veces a gritar, a generar controversia, pero no nos centramos en el debate importante. Y yo siento que los colombianos debemos dar debates serios de ideas, de infraestructura, de empleo, pero nos centramos en el radicalismo. Yo creo que tú has hecho un ejercicio que invita a debatir, que invita a construir, y fue precisamente esa posición constructiva de una posición que no hace daño, sino que invita a avanzar al país. ¿Cuál es el mensaje a esos otros candidatos para que hagan un ejercicio de oposición un poco más responsable y le propongan más cosas al país en vez de a veces dar discursos tan inocuos, tan vacíos? Vamos por partes. Hablemos primero del crecimiento digital. Esta campaña es la tercera campaña en el país que más visualizaciones tiene en redes sociales y invertimos 0 pesos en pauta digital. ¿Qué quiere decir? Que estamos conectando orgánicamente, que estamos desarrollando contenidos de valor, que estamos poniendo a pensar a la gente. El otro día, como hay personas que les aburre la política, me dio por publicar un video de esos que conectan a la gente, que es el de los granos, las espinillas, y la gente dijo, uy, miércoles, ¿cómo un candidato presidencial publica eso? Claro, publiqué eso porque yo sé que la gente se conecta con eso. Y ahí les dije, hey, yo soy David Luna, yo soy candidato presidencial, quiero que usted vote por mí. Entonces, digitalmente estamos haciendo una cosa distinta. Mientras que unos gastan millones en eso, nosotros nos dedicamos al contenido de valor. 2, los debates de valor. Los debates de valor son fundamentales. Acá lo que hacemos no es criticar por criticar, sino criticar y proponer. ¿Por qué razón? Porque criticar sin proponer es pura politiquería y nosotros necesitamos buscar alternativas. Y esas alternativas son alternativas de sentido común. Algunos dicen que la lucha contra el hambre es una bandera de la izquierda. Pues si es de la izquierda, de la derecha o de centro, yo la voy a izar. Porque hay 1.500.000 colombianos que se acuestan con una sola comida. Hay otros que dicen
que la seguridad es una bandera de la derecha. Pues si es de la derecha o de la izquierda, yo la voy a izar, porque la gente necesita y tiene derecho a vivir sin miedo. Estamos hasta aquí del tema de los narcos y nos está afectando y reviviendo lo que vivimos hace 30 años. Y dicen que la libertad de prensa es un cuento del centro. Pues bueno, sea del centro o de cualquier otra ideología, es fundamental respetarla. Yo le hago una pregunta a tus seguidores. ¿A ustedes les llenan la nevera la izquierda? ¿O les paga la luz la derecha? ¿O les paga el agua el centro? No, no se dejen seguir metiendo en esa disyuntiva, porque ustedes son los que trabajan para lograr pagar sus servicios públicos. Eso es lo que queremos hacer nosotros, que con sentido común resolvamos los problemas de la gente, no los problemas de los partidos políticos, no los problemas de los políticos. David, eso es un tema muy importante y el sentido común es algo que yo he venido principalmente hablando en el Quindío, que nos debemos de unir para pensar en ese país y en ese departamento que soñamos y a veces es complejo. Pasamos a una sección de este podcast que son unas preguntas muy rápidas, muy frescas. David, ¿cuáles son esas 3 prioridades de gobierno de forma rápida que tendría David Luna? Luchar y doblegar el narcotráfico, que es el papá de todos los delitos, es el papá del gota a gota, del papá de la extorsión, el papá, por supuesto, del microtráfico que envenena a nuestros niños en los colegios. Recuperar el sistema de salud. Si hubo una EPS o áreas que se robaron la plata, pues al pote van a parar. Pero yo necesito que a la gente le vuelva a llegar los medicamentos sin filas eternas, que haya obviamente tratamientos sin espera de meses y lo más importante, que salvemos vidas con el principio de solidaridad. Y el tercer tema, que es fundamental, es ver de qué manera logras tú que los jóvenes tengan dignidad. Por allá un muy importante académico les puso un letrero en la frente que es un INRI, que es el ni estudia ni trabaja. No necesitamos encasillarlos, lo que necesitamos es con lo digital darles oportunidades para tener un salario verdaderamente digno. ¿Y hay cómo? Porque acá en Colombia hay talento digital juvenil y necesitamos es crear esos núcleos de tecnología que puedan ser una realidad. David, estamos en el departamento del Quindío, una región muy importante en nuestro país. Pasemos a un tema sobre las regiones. Una respuesta rápida y es, ¿qué piensas de la descentralización, esa autonomía fiscal a las regiones y a los diferentes departamentos para descentralizar el país un poco? Hay que desbogotanizar Colombia, y se lo dice un bogotano. Hay que entregarle a las regiones autonomía, presupuesto y capacidades. Y lo más importante es algo que se llama competencias. Competencias. Por ejemplo, hoy hablábamos de vías terciarias. Qué importante entregarle a los municipios la plata para que ejecuten las vías terciarias y compitan entre municipios. Y el municipio que mejor infraestructura tenga, el ciudadano se va a dar cuenta que lo está haciendo de manera correcta. Entonces, los municipios necesitan, como las gobernaciones, capacidad de decidir. No puede ser posible que cada alcalde tenga que ir de 5 días, 3 a Bogotá a pedalear un proyecto. No, la nación debe tener una estructura de control y obviamente de los megaproyectos que serán fundamentales. En todas las reuniones, David, que asisto, escuchamos la importancia de que los candidatos presidenciales se unan para derrotar el otro frente político que precisamente el día de ayer tuvo una consulta con unos resultados positivos, que hay que reconocerlo, y todos piden unión. Y es el único discurso que escuchamos, debemos unirnos, unirnos. ¿Cuál es ese llamado a los otros candidatos o qué piensas de esa unidad y en qué tiempos y momentos debe unirse los candidatos presidenciales y dejar quizás los egos y las vanidades a un lado para pensar en el país? Pues lo primero es que yo hice ese llamado hace 3 meses, tuvo buena receptividad, pero no pasó nada. Por esa razón el pasado jueves tomé la determinación y ya tenemos una unión de 3, Mauricio Cárdenas, Juan Manuel Galán y David Luna. Ojalá lleguen más, pero sí vamos a llegar unidos a la elección para que haya un candidato que tenga capacidad de derrotar el proyecto del continuismo, pero también que tenga capacidad de derrotar a quien hoy está diciendo que lo que se necesita en Colombia para resolver los problemas es balín. No, a esto necesitamos meterle sentido común, lógica, porque esto no se resuelve con plomo, se resuelve con oportunidades. Claro, entregándole a la fuerza pública la capacidad de acción, no amarrándole las manos y los pies, pero teniendo algo de sensatez y de mesura para poder avanzar. Me quitaste la palabra de la boca. Precisamente lo que necesita el país es un poco de sensatez.
Y en esa unión, ¿quién cabe en esa unión? Por ejemplo, ¿qué candidatos caben en esa unión que propones con Juan Manuel Galán y Mauricio Cárdenas? Pues muchos, yo creo que por ejemplo Juan Daniel Oviedo es un tipo fantástico, Daniel Palacio es un hombre que ha trabajado duro, Enrique Peñalosa, también pueden haber seguramente el candidato que escojan los gobernadores, ahí hay muchas capacidades, falta ver quiénes más quieren participar, porque en su momento se le hizo la invitación a varios que no pertenecen al proyecto Petro, que no pertenecen al proyecto del continuismo, que es legítimo. ¿El candidato del Centro Democrático cabe en ese encuentro? Ellos están terminando su proceso y hay que respetarlo. Han dicho que quieren hacer su proceso independientemente. Tengo entendido que de la mano del doctor de la Espriella y de la doctora Vicky Dávila, esperar que ellos terminen y seleccionen a alguien y seguramente habrá espacio para competir. Al igual que Germán Vargas. Si participa, por supuesto que sí. Ese es un tema muy importante y es la unidad. Y hay candidatos un poco incendiarios que yo creo que no caberían. El tema de, tú hablabas, Balín, yo no creo que eso es el mensaje político que le debemos dejar a la juventud y por lo que debamos votar. Totalmente. Ahí debe haber un discurso más sensato y de propuestas e ideas, no que vamos a dar balina a todos para solucionar el país. O hacer megacárceles, creo que tampoco. Totalmente de acuerdo. Yo creo que el candidato Balín, como lo han llamado, pues genera un momento de emoción, pero cuando la gente hace una reflexión, entiende que de por medio pues está la vida y finalmente la vida hay que protegerla. Claro, el delincuente hay que capturarlo, hay que judicializarlo, hay que condenarlo y hay que lograr que se resocialice en la cárcel. Pero una cosa es eso y otra cosa es decir que todo se resuelve con Balín. David, la última sección de este podcast. Unas preguntas muy rápidas. ¿Cuál es tu red social favorita? Mi red social favorita, una que casi nadie usa en algunos entornos, pero que muchos usan en otros, LinkedIn. LinkedIn, un tema empresarial bien interesante. Un lugar de Colombia que te recargue. Las Lajas, en Ipiales, una maravillosa iglesia. Yo soy católico, que me llena de mucha emoción y mucho entusiasmo. Un líder mundial que admires. Winston Churchill era un tipo que pensaba en las próximas generaciones, no en las próximas elecciones. ¿Eres más de guarito, de ron, de cervecita? El guarito me gusta, pero también me he hecho... Pero no el néctar de Bogotá, o el néctar sí. No. ¿Cuál tomas tú? No, acá antioqueño, amarillo, pero néctar no me gusta. No, yo no tomo mucho, pero sí me tomo mis guaritos. Puedo tomar néctar o puedo tomar amarillo o antioqueño, no tengo rollo con eso. No tengo pues un paladar tan sofisticado. Si viene un extranjero y quiere ir al departamento del Quindío, ¿qué lugar le recomiendas? Montenegro. ¿Te gusta Montenegro? Me fascina. Pero bueno, pero hay otros municipios fantásticos que adoro y pues voy a nombrar todos los municipios, pero Montenegro me encanta. ¿Libro que recomiendes? Me acabo de terminar de leer por segunda vez un libro que se llama Colombia, una nación a pesar de sí misma, que escribió un tipo gringo que se llama David Bushnell, que era un investigador de la Universidad de Harvard que escribía solo sobre Colombia. Viera el libro y además hay un podcast que si usted lo quiere oír o lo quiere leer, va a entender la historia de Colombia, sus obviamente diferencias, sus dificultades y que pese a ello logra seguir estando estable. Eres bogotana pero casada con una barranquillera. ¿Cuál es tu música favorita? Upa, el merengue, el vallenato. Pero bailas merengue, es como dicen que los rolos no bailan. Dicen también. Que somos pésimos. ¿Qué dice tu esposa? En el carnaval de Barranquilla me siguen gritando, baila gachaco, baila. No, yo soy mucho menos buen bailarín que Laura, que mis hijos, pero pues ya estoy mejor, ya ahora sé mover alguito los hombros. Un amuleto infaltable. No, mis escapularios que llevo acá en mis muñecas. Un hábito innegociable. Todas las mañanas darle gracias a Santa Marta, que es la Virgen de Santa Marta, y todas las noches despedirme de mis hijos, así no esté en la casa, por un FaceTime junto con Lauri, que me llenan de energía. Tu esposa sacó un producto de Your Generation, me parece. O sea, tendencia en TikTok, eso es la tendencia con su hermana Marcela García. ¿Qué contar sobre eso rápidamente? Pues son unas berracas, ese par de niñas son unas emprendedoras con una historia de vida difícil, porque a Marcela, su hermana chiquita, tuvo bulimia y anorexia y producto de ello perdió el pelo y Laura investigó hasta que logró consolidar un aceite que ayuda a fortalecer
el pelo. Entonces es un emprendimiento. Pero tú usas el aceite. Yo todas las noches me echo. ¿Ha funcionado, no? Pues por lo menos no estoy tan calvo por acá en la coronilla. David, muchas gracias por aceptar la invitación a este podcast de Cambio y Fuera. Quiero que le des un mensaje final a los quindianos. Pues Nico, muchas gracias a ti. Y yo solamente les pido dos cosas. La primera, que se sientan profundamente orgullosos de su departamento. Quindío es maravilloso, lleno de oportunidades, de capacidades y lo más importante, una gente fantástica. Y lo segundo, en el 26 nos vamos a jugar la vida. Metámosle mucho a la pedagogía. Sócrates decía que la mejor virtud de un político es que sea predecible. Busquen políticos que ustedes sepan qué van a hacer, cómo van a gobernar, con quiénes van a gobernar. En mi caso, búsquenme en cualquier buscador de internet y se darán cuenta que David Luna, en estos 28 años como servidor público, nunca ha estado asociado a un escándalo de corrupción, nunca ha estado asociado a un escándalo o a una investigación, siempre ejecutando de manera correcta. Yo soy un tipo que quiere hacer las cosas bien, que las quiere volver a hacer bien, pero dependo de ustedes al que les pido la oportunidad. Muchas gracias, David, y a todos no olviden vernos los jueves en nuestras redes sociales de Cambio y Fuera Podcast.